Hola, hola, te habla otra vez la pastora Yarixa. Hace unos días atrás toqué un tema que tenía que ver con la dimensión del altar. Aquí tengo mis notas de hace 5 años, cuando el Señor 5 años atrás me habló sobre esto. Te tengo que decir, si hay palabras que usted ve que de repente me trabo es porque yo predico mejor en inglés que en español. Pero bueno, quería hablarte. Mira, habíamos hablado de que la siembra tiene el poder para prosperar. Quiero hablarte hoy de finanzas, de dinero. La siembra tiene el poder para prosperar y es bueno, sembrar es bueno. La palabra es clara cuando habla que en el libro de Mateo 4 que hay una semilla que da del 30, del 60 y del 100 por uno. Pero también tenemos que ser sabios, saber dónde vamos a plantar y cómo vamos a plantar. Pero también hay un tipo de bendición que es ilimitado, porque aunque la siembra es buena, hay un tipo de bendición que es ilimitado. ¿Por qué te digo que es ilimitado? Porque mira lo que dice la palabra en el libro de Génesis, que cada árbol iba a dar fruto según su especie. Eso quiere decir que cada árbol daría fruto según lo que había en la semilla. Si encuentras una semilla de mango, pues mango es lo que vas a tener. No vas a obtener ni plátanos, ni peras, ni manzanas, ni mangos. Vas a obtener la semilla que plantaste. O sea, tiene un poder, claro, va a salir fruto, pero limitado, porque no vas a conseguir otro tipo de semilla, otro tipo de fruto. Vas a conseguir conforme a la semilla que plantaste, ese es el fruto que vas a obtener. Por lo menos hay siembras que son buenísimas, es un negocio buenísimo. ¿Cuál es esa? La siembra. Yo le dije a alguien, cuando nosotros tenemos un grano de maíz y usted lo siembra, ¿cuántas, ¿cuántos granos de maíz te trae un grano de maíz? Perdón, ¿cuántas espigas te trae un grano de maíz? Te trae 8 espigas. 8 espigas. O sea, un grano de maíz te va a dar 8 espigas. Y esas 8 espigas te van a dar 9,600 granos de maíz. Porque la palabra es clara, todo lo que el hombre sembrare abundantemente, abundantemente cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ese es un buen negocio. Yo creo que todos, cuando entendemos el concepto de la siembra, todo el mundo lo haría con más frecuencia porque es bueno. Pero igual te digo, aunque es bueno, tiene un poder limitado. Tiene un poder limitado. También te había hablado de que los diezmos son buenos, son bíblicos. Yo diezmo. Los diezmos también tienen un poder limitado, porque aunque son buenos, también tienen un poder limitado. ¿Por qué? Porque el diezmo solamente me garantiza que el 90% siga corriendo. Cuando yo dejo el 10%, pues me queda un 90%. El 10% viene a ser el seguro de ese 90%. Siempre hago la pregunta, ¿cuál es más y qué es más importante? ¿El seguro o el carro? Todo el mundo me respondió, pastora, el carro, el carro. No. El seguro es mayor o es más importante que el carro, porque así si el carro me lo roban, quien cubre el robo del carro es el seguro. Si a mi carro le pasa algo, quien cubre el accidente o lo que le pase a mi carro sería el seguro. El seguro es más importante, pues los diezmos vienen siendo como esto. Los diezmos, aunque son buenos, aunque son bíblicos, tienen un poder limitado. Limitado. Entonces, siempre he sido muy observadora. Yo siempre le he dicho a la gente, yo soy india, pero no soy tan tonta. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo he observado que en la iglesia, los creyentes, los que somos creyentes en Jesús, vamos a la iglesia, vamos bien vestidos, a veces tenemos hasta los mejores carros, estamos perfumados, olemos bien bueno, pero cuando yo entraba a algunas casas,
de las personas, yo veía cosas raras. O sea, yo veía como que eh, aparentábamos algo que no era. Y eran personas que amaban a Dios, que aman a Dios, que son fieles a Dios. Personas que diezmaban, que usted lo veía fielmente diezmando. Pero ¿qué pasaba? Que yo no veía que alcanzaban otro nivel en el nivel financiero. No lo entendía y yo decía, pero ¿qué pasa? Porque yo desde pequeña, yo viví en la extremada pobreza. O sea, nosotros éramos tan pobres, que cuando nosotros nos acostábamos, yo recuerdo que veíamos las ratas que pasaban por encima y veíamos la fiesta de las ratas que hacían de la pobreza donde vivíamos. Y mi mamá, una mujer que es una mujer buena, pero era lo único que había experimentado. Ella nunca había experimentado una casa bonita, nunca había experimentado nada. Todo era de segunda, la ropa, los zapatos. Y yo recuerdo que yo dije, yo no quiero vivir toda mi vida así. Yo me rehúso a vivir toda mi vida así. Sí, 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 la gente diría, oh, pero qué mal agradecida, tenías un techo. Sí, teníamos un techo, pero no era la vida que yo quería para mí, ni mucho menos la vida que quería para mis hijas. Cuando llego a los caminos del Señor, veo que la gente ama a Dios. Y yo escuchaba al predicador que decía, él decía, Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi mente enseguida empezó a volar. Esa escritura, aquella vez que yo la escuché, cuando yo la leí, la escuché, eso hizo como que un despertar. Espérate, suplirá todas mis necesidades. ¿Usted cree que yo me enfoqué en la palabra necesidad? Yo no me enfoqué en la palabra necesidad. Yo me enfoqué en la palabra suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas. No, mi Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿En dónde? En gloria. En inglés dice, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Tengo que hablarlo en inglés para poder repetírtelo en español. Con todas sus riquezas en gloria. O sea, la palabra que a mí me llamó la atención fue gloria. Gloria era, yo dije, gloria. Y él me dijo, gloria, mi gloria es una dimensión. Entonces yo dije, en pocas palabras, la riqueza está en una dimensión. ¿Cómo yo puedo bajar esa riqueza? Todavía no soy rica, todavía, escúchame. ¿Cómo yo puedo bajar esa riqueza a la dimensión natural? Porque si Él dijo que Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, ¿cómo yo bajaba? ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el secreto? Y yo le he preguntado a gente, porque te voy a decir, hay gente que tú le preguntas y nunca te va a decir, no te va a decir qué hace. Una vez recuerdo, yo tengo muchos planes en mi mente, o sea, yo soy una persona que me la paso pensando y mirando, voy aquí, voy allá y voy. Y le pregunto a una pastora, le dice, ¿cómo usted hizo para tener una emisora? Y ella me dijo, oh, Cristo me lo dio todo. Ok, pero ¿cómo hizo? No me dijo, está bien, no hay problema. Yo empecé a preguntar, ¿cómo yo, Señor, bajo estas riquezas que están en la dimensión espiritual, cómo las traigo a lo natural? Porque yo diezmo. Yo cuando me convertí en el Señor, yo no crecí cristiana, o sea, yo no crecí en una casa de cristianos, de evangélicos, yo crecí en una casa católica y desde pequeña siempre dije, hay algo aquí que está mal, y estaba hablando del entorno donde yo vivía, hay algo que está mal y no me quiero quedar acá. Y yo pregunté, empecé a hacer las preguntas, ¿cómo yo bajo la dimensión? Estoy diezmando. Nosotros, y digo nosotros porque yo cuando me convertí en una iglesia americana. O sea, yo no me convertí en una iglesia hispana. Los hispanos son tacaños. Yo me convertí en una iglesia americana. Y aprendí desde muy, muy jovencita a lo que era sembrar.
a lo que era dar. Aprendí. Cuando me convertí, que Dios bregó conmigo, yo aprendí a dar. Pero la pregunta que yo me hice, ¿cómo es, Señor, que yo entro en una dimensión ilimitada? Y eso fue el Señor me tuvo que enseñar aquel día cuando yo iba a cuando entregué $1 en el altar porque quería irme para Kentucky Fried Chicken. Recuerdo ese día, o al mexicano, uno de los dos. Me quería ir a comer y tenía $21 y cuando yo fui a deposité $1. Cuando salgo del altar, el Señor me dijo, acabas de declarar en el mundo espiritual que eres una mendiga. Mendiga. ¿Cómo mendiga? Acabas de declararlo. Y ahí es donde empezó a enseñarme. Y me dijo, hay una dimensión que está, Yarixa, totalmente abierta las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y esa dimensión es la dimensión del altar. Me dijo, Yarixa, el altar no necesita de ti, tú necesitas del altar. Porque es el altar que santifica la ofrenda. Usted lo puede encontrar. El altar es el que santifica la ofrenda. Tú necesitas de esa dimensión, me dijo. Y empecé yo a averiguar qué dimensión me habla. Y me dice, Jacob se acostó a dormir en un lugar. Y cuando Jacob duerme, dice la palabra que Jacob sueña que había una escalera que tocaba el cielo y la tierra. Y que en esa escalera habían ángeles que subían y ángeles que bajaban. Esa es otra prédica, esa no te la puedo explicar porque esa tendría que ver con los ángeles y el tipo de, el orden de ángeles. No todo el mundo entendería. Pero Jacob vio que había una dimensión abierta, que estaba constantemente abierta, constantemente en movimiento, que era el cielo conectado con la tierra, una escalera que veían ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando Jacob se levanta, Jacob hace y dice, wow, yo no sabía que Dios estaba en este lugar, yo no sabía. Y hace un altar entendiendo que ese lugar, y te podría llevar a después cuando él regresa a ese lugar, pero este no es el tema, que había una dimensión abierta y que tenía acceso ilimitado. Y esa era la dimensión del altar. Cuando nosotros llevamos nuestras ofrendas al altar, lo que llevemos es el testimonio que tú estás dando. Según lo que tú estás dando es el testimonio que tú estás dando. Por lo menos yo ese día. ¿Qué testimonio yo estaba dando? Yo estaba dando el testimonio de que yo era una mendiga, una pobre, una menesterosa. Porque yo pudiendo haber dado más. Porque escucha, el problema no es que si es lo único que te tienes, es aceptable. Si es lo único que usted tiene, es aceptable. El problema es que cuando pudiendo haber dado más, yo llevo al altar una ofrenda, declarando en el mundo espiritual que yo era una mendiga. ¿Y de dónde yo saco esto? ¿Cómo Dios brega conmigo? Mira, Jesús observaba cómo la gente ofrendaba. Jesús dice, mira, esta mujer ha dado de lo que no tiene. Ustedes dieron de lo que les sobra. Ella en el mundo espiritual, su ofrenda tiene más peso que lo que ustedes han dado. Porque ella está dando de lo que no tiene, ustedes están dando de lo que les sobra. Hay una dimensión que está totalmente abierta y esa es la dimensión del altar. Nosotros necesitamos de la dimensión del altar. Si queremos que la dimensión del altar esté abierta a nuestras vidas, 24, bueno, no es que ya está abierta, pero ¿cómo yo puedo tener un acceso y tener un poder ilimitado en el altar? ¿Cómo yo lo puedo hacer?
Y ahí es donde quiero hablarte. En el mundo espiritual, en el mundo espiritual, hay un ángel que lleva nuestro estado financiero. Imagínate esto. Si aquí en lo natural usted tiene un banquero, ¿cuál es un banquero? La persona que está en el banco, cuando usted le vaya a hacer un préstamo, usted va a pedir un préstamo, ellos le van a mirar su estado bancario, le van a mirar cuánto entró, cuánto salió, cuánto usted hace el mes, cuánto usted recogió, le van a sumar la meca, la cepa y la tatarameca, todo le van a mirar, van a preguntarle cuánto hizo, si vendió los perritos de la casa, cuánto vendió, o sea, le van a hacer de todas las preguntas para ellos poder decir, sí, esta persona se le puede dar un préstamo. Ellos miran tu estado bancario. Igual, en el mundo espiritual es igual. El mundo espiritual está mirando que muchos de nuestros estados financieros en el mundo espiritual están ¿en qué? Están en rojo. Muchos de nuestros estados financieros están en rojo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sembrar, yo no sé, podemos diezmar, pero cuando se trata de dar la ofrenda, nuestros estados financieros están en rojo. Porque nosotros no entendemos que el diezmo tiene el poder limitado, pero la ofrenda no tiene un poder limitado, tiene un poder ilimitado. Y mucho del balance de nosotros en el mundo espiritual está en rojo. Dios está mirando y el cielo está mirando y Él se hace una pregunta. ¿Cuánto trajo o cuánto hace Yarixa? ¿Cuánto hace Yarixa en su trabajo? Y yo me imagino, esta soy yo imaginándome, el ángel diciendo, bueno, Yarixa se hace unos 400 o 500 dólares en el trabajo. Y él diría, ¿cuánto tiempo le costó a Yarixa para conquistar ese valor? ¿Sabes por qué? Porque Dios traduce el dinero y la ofrenda que tú depositas en el altar, lo traduce por tiempo. Porque cada uno de nosotros recibe un salario. Mi marido recibe un salario. Cada uno de nosotros recibe un salario. ¿Y qué es ese salario? Ese salario representa ¿qué? Hora, minuto, tiempo, días, semanas, meses. Que representa tu valor, representa tu vida. Ese salario que tú te estás ganando está representando tu vida. Hay personas que ganan muy poco de salario, pero en el mundo espiritual se invierten los papeles, porque usted puede estar ganando muy poco en el mundo, en lo natural, pero en el mundo espiritual, como usted está ganando tan poco, pero usted está dejando mucho tiempo para ganar tan poco, en el mundo espiritual eso es mucho, muchísimo. Por ejemplo, si me tomara un mes para ganarme unos 500 dólares, eso es un ejemplo, si me tomara un mes para ganarme unos 500 dólares, ¿cuántas horas serían ese mes para ganarme 500 dólares? Serían unas 720 horas para ganarme esos 500 dólares. Son muchas horas, pero poco dinero. Muchísimas horas, pero poco dinero. Por lo tanto, una ofrenda de 500 dólares puede ser más que una ofrenda de 5,000 dólares. ¿Cómo dice eso, pastora? Claro, porque si a mí me tomó 720 horas para ganarme 500 dólares y eso sería lo que yo diera, pues si ese fuera el caso, yo diera eso. En el mundo espiritual, el Señor lo está traduciendo, está diciendo, ¿sabes qué? Yarixa se tomó, se tardó o se gastó 720 horas para ganarse 500 dólares. Me está poniendo esto en la dimensión del altar, un lugar que tiene un poder ilimitado. Eso es mucho, pero esta persona en 5 horas o tal vez en 1 hora o en 2 horas se ganó 5,000 dólares. No tomó mucho tiempo y aunque Dios la acepta, claro que la va a aceptar, pero esa ofrenda de 500 dólares tiene más valor en el mundo espiritual, hablando por el tiempo que tú tomaste para ganarte esa cantidad. Tiene. Por lo tanto, una ofrenda de 500 dólares puede ser mayor que una ofrenda de 5,000 dólares en el mundo espiritual, en la dimensión del altar.
Porque lo que tú estás sacrificando, tú no estás sacrificando un Isaac, tú no estás sacrificando a un cordero, tú no estás sacrificando a una vaca. Tú lo que estás depositando en el altar es tu tiempo, es tu sudor, lo que tú has puesto en el altar. Dios lo multiplica porque tiene un poder ilimitado. Tiene un poder ilimitado. Cuando usted llega al altar, usted está entrando en una dimensión abierta las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al mes. Tú sabes que a mí me cuesta mucho hablar en una cámara así tranquilita porque yo soy muy movida. Yo predico muy rápido. Mi esposo me tiene que decir, Yaritza, cálmate, porque yo predico muy rápido y en inglés mejor. Tiene un poder ilimitado. El altar tiene un poder ilimitado. Ahora, aunque es cierto de que el altar tiene un poder ilimitado, el altar también nos ha engañado. ¿Y por qué te digo nos ha engañado? ¿Por qué? Déjame explicarte el por qué antes de que me tires piedra. Porque si usted se va al viejo pacto, nosotros encontrábamos que en el viejo pacto todos tenían que hacer sacrificio. Todos tenían que hacer sacrificio, todos. El sacerdote recibía el animal de la persona. El sacerdote sabía que conforme al animal que usted le entregara, ese era su estatus social, ese era su estado financiero. Usted puede leerlo en el libro de Levíticos 14, 22, libro de Levíticos 5, 7. Usted puede leer conforme al estado o conforme a lo que tú entregabas, el sacerdote sabía cuál era tu condición social. Habían diferentes tipos de sacrificios. En el altar se sacrificaban ovejas, corderos, burros. Se sacrificaban diferentes tipos de animales. Y conforme a tu condición social, ese era lo que tú ibas a traer. Y era aceptado. O sea, si yo llegaba con 2 corderos, 3 corderos, burros, vacas, lo que ellos sacrificaran, el sacerdote me miraba y decía, Yaritza, ella acaba de traer un buey, va por así decírtelo. Yaritza tiene un estatus social bueno. Yaritza acaba de traer corderos, tiene un estatus social bueno. Pero había una en específica. Había una ofrenda en específica que era la ofrenda llamada de la ofrenda del mendigo, la ofrenda del pobre, la ofrenda del menesteroso. Porque de acuerdo a lo que tú sacrificabas en el altar, ese era el tipo de prosperidad que iba a traer sobre ti. La ofrenda del mendigo, la ofrenda del menesteroso, la ofrenda del pobre. O sea, que cuando yo era pobre, conforme al libro de Levíticos, yo tenía la autoridad, tenía, digamos, la libertad de traer tórtolas o palomas. Y era aceptable, porque todos teníamos que traer sacrificio. No importa qué tan pobre tú fueses, todos teníamos que traer sacrificio. Era aceptable el traer tórtolas y palomas si yo era pobre, menesteroso o mendiga. Y el sacerdote cuando me viera llegar con mis ofrendas de tórtolas, de palomitas, él decía, a Yaritza se le es aceptable porque su condición es una condición pobre. Cuando el Señor me dijo, acabas de declarar
en el mundo espiritual que tú eres una pobre, que tú eres una mendiga, que tú eres una menesterosa. Yo obviamente te digo, yo no entendí hasta que entendí cuando empecé a estudiar. Y entendí que estaba yo en el mundo espiritual declarando proféticamente que yo era pobre y era mendiga. Imagínate cuántos de nosotros hemos estado en el mundo espiritual declarando. Yo me imagino, esa soy yo imaginándome. Yo me imagino al Señor diciéndome, Ángel, Uriel, ven acá. Tráeme el estado financiero de Yarixa. Y dice el ángel, uy, Yarixa se la ha pasado declarando todo el tiempo en el mundo espiritual que ella es una pobre y que ella es una mendiga. Todos tenían que presentar sacrificio. Todos deberían de presentar sacrificio en el altar. El pobre, el rico, el rey, el sacerdote, todos. ¿Qué tú ibas a sacrificar? Tú sacrificabas de acuerdo a tu estatus social. Eso era lo que sacrificabas. De acuerdo a tu estatus social, era lo que tú ibas a sacrificar. Y muchos de nosotros hoy en día estamos llevando al altar la ofrenda del mendigo, la ofrenda del menesteroso, la ofrenda del pobre. Conforme a lo que tú quieres ver, es lo que tú vas a ofrendar. La gente se pone brava. Mire, yo recuerdo, te voy a decir esto. Cuando el Señor me enseña esto, mi esposo dijo, él se acababa de jubilar del ejército. Él estuvo 22 años en el ejército y había un dinero que le tenían a él aguantado. Y había pasado el tiempo y le dijeron que como él había pasado tanto tiempo, el dinero no se lo iban a dar. Y yo recuerdo, le dije, honey, te voy a decir algo. Tú quieres que ese dinero se te suelte, porque el tipo es medio tacaño. Tú quieres que ese dinero se suelte. Y él me preguntó, ¿cómo se me va a soltar si me dijeron que no me lo iban a dar? Yo le dije, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a agarrar y voy a hacer una ofrenda de sacrificio. Yo no voy a traer, no estoy hablando de diezmos. No estoy hablando de ofrendas regulares. Estoy hablando de una ofrenda específica de sacrificio que yo voy a llevar a la dimensión del altar para que eso que está aguantado, que no te quieren dar, se te suelte. Yo voy a dar. Y le digo, como yo no trabajo, lo voy a dar de lo tuyo, porque... Y lo agarré. Y él se me quedó mirando como diciendo, claro. Y agarré yo. Y recuerdo que saqué de todo el dinero que a él le entra, de su retiro, de su pensión, de su disability, de todo lo que le entra. Agarré y saqué una ofrenda. Y recuerdo que dije, esta ofrenda de sacrificio, porque una ofrenda de sacrificio obviamente era algo que te dolía darlo, algo que te duele darlo. No era la ofrenda normal, porque como yo entendí, el altar no necesita de mi ofrenda. Soy yo la que necesito de la dimensión del altar, porque hay ángeles que suben, ángeles que bajan, que están en esa dimensión las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entran y suben, bien, suben y bajan, suben y bajan. Y recuerdo yo que yo agarré y le saqué todo la ofrenda, una ofrenda de sacrificio jugosa, no te voy a decir cuánto, jugosa, y la agarré y la metí en un sobre y la deposité. Y déjame decirte, ni siquiera la deposité en mi iglesia. Fui a una iglesia en específico. Espérate. Fui a una iglesia en específico. Estaba yo, recuerdo que en Carolina del Sur, y me fui para Carolina del Sur y agarré esa ofrenda y la puse en el altar, entendiendo la dimensión del altar. Deposité eso. Recuerdo que fue en vísperas de mi cumpleaños, para que todos sepan, 5 de noviembre es mi cumpleaños. Entonces, habíamos llegado
a esa iglesia había yo llegado y era el 1 de noviembre. Ah, y yo agarré, mi esposo me preguntó, ¿y qué vas a hacer? No te preocupes, no te preocupes. Deposité la ofrenda. Puse la ofrenda de sacrificio en el altar. Cuando puse esa ofrenda de sacrificio, le dije, está hecho, tranquilo. Llegó Navidad. Cuando llega Navidad, recuerdo que me llegó la alerta de un estado, de mi estado bancario, o de nuestro estado bancario. Cuando yo miré el dinero que a él le habían dicho que no le iban a dar, porque había pasado el tiempo, se lo habían depositado. Una cantidad bastante grande, bastante. Luego de allí, ni siquiera había pasado, recuerdo que había sido un 26 de diciembre, luego de allí, un 4 de enero, entra otra cantidad a nuestra cuenta bancaria. Y mi esposo dijo, wow. Desde ahí él empezó a creer en lo que era la ofrenda de sacrificio. No era una ofrenda normal, no era una ofrenda regular, era una ofrenda que te dolía, que te dolía. A usted no le duele de repente dar $100, $200, $300, pero una ofrenda que te dolía. Pero el detalle era saber en qué dimensión yo le iba a depositar. Y era en la dimensión del altar, la dimensión que estaba 24 horas al día, abierta 7 días a la semana. Porque es mi ofrenda la que necesita del altar. Es el altar que santifica mi ofrenda. Entonces, ¿quién es hoy en día el que está haciendo la ofrenda del mendigo? Porque hay un altar abierto y le está mirando. Mucha gente, como no tiene conciencia de lo que es el altar, después de dar sus diezmos, lo que dan son migajas. Después de que usted dé su diezmo, y aunque el diezmo es bueno, después de que usted dé diezmo, lo que usted va a dar es migaja. Yo observo, yo soy observadora. Mucha gente, como no tiene conciencia de la dimensión del altar, empiezan a dar migajas, entregan sus diezmos. Y cuando dan una ofrenda, y hay gente que si diezma no ofrenda, y Dios está mirando y está diciendo, este o esta está depositando, está profetizando en el mundo espiritual y en su estado financiero acaba de declarar que es un mendigo. Su estado financiero proféticamente habla de que usted es un mendigo, teniendo para dar más. Solo ha entregado palomas y tórtolas en el altar de Dios. Nosotros tenemos que aprender de dejar de estar dando palominos y tortolitas en el altar. Si es lo único que tú tienes, by all means, do it. If that's the only thing that you have, that by all means, do it. God will not go ahead and charge you guilty because that's the only thing that you have. If that's the only thing that you possess in your hands, that's okay. Go ahead and do it. Pero teniendo y yendo al altar para depositar lo que es palomitas y tortolitas, no entendiendo la dimensión del altar, ahí proféticamente estamos declarando que somos unos mendigos, o como dirían nuestros amigos mexicanos, mendigos, o que somos mendigos, menesterosos, pobres. Yo aprendí que yo no quise, a raíz de eso, yo no quise llegar al altar más nunca con $1. Alguien dirá, ay, pastora, pero usted nunca más quise llegar con $1. No quise llegar, porque eso quedó tan marcado en mi corazón.
de que cada vez que yo teniendo, porque escucha lo que te estoy hablando, teniendo, si no lo tiene y es lo único que tiene, vaya y delo, que eso vale más en el mundo espiritual. Pero yo teniendo, se me quedó tan marcado y yo dije, yo cancelo lo que yo he estado declarando por años. Y he estado declarando que he sido mendiga, que he sido pobre, que he sido menesterosa. Yo dejo de sacrificar tórtolas y palomitas y empiezo a sacrificar cabritos y empiezo a profetizar en el mundo espiritual y a poner en la balanza. Y digo que el mundo espiritual empieza a declarar que yo no soy una mendiga, que yo no soy una menesterosa, o que lo que yo voy a obtener no va a ser tortolitas, no va a ser palomitas, va a ser más que eso. ¿Por qué? Porque la dimensión del altar se abrió para mí. Mira, aquí en la casa, y yo lo digo en la iglesia, en la casa, y mi esposo también lo dice, en la casa, tengo un oído bueno, tengo un oído bueno. Lo que pasa es que a veces me hago medio tontica, pero tengo un oído bueno. El oído bueno es cuando el Señor me dice, aquí vas a hacer una ofrenda de sacrificio. No estoy hablando de siembra, porque siembro. Pero una ofrenda de sacrificio, aquí vas a hacerla. Hay cosas que yo he conquistado, ni siquiera han sido por el diezmo, ni siquiera han sido por por la siembra. Ha sido por la ofrenda de sacrificio. Hay cosas que tú quieres conquistar, que no lo vas a conquistar con el diezmo, no lo vas a conquistar con la siembra, lo vas a conquistar con una ofrenda de sacrificio. ¿Cuándo? Llevando al altar. No tórtolas, no palomitas, pero llevando al altar, llevando cabras, llevando y profetizando que tú ya no quieres estar en un estado de pobre y de menesteroso, que tú quieres entrar a una dimensión abierta las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, un lugar que tiene un poder ilimitado. Y esa es la dimensión del altar. Escucha, el altar no necesita de tu ofrenda, pero tu ofrenda necesita del poder que está en ese altar. Ahora, si usted me deja, yo puedo darle a usted, como esta clase tenía que haber de dinero, y se la he dado corta porque es más larga. Yo te puedo dar la otra clase que viene que te va a ayudar a entender mucho la dimensión del altar, una dimensión ilimitada. Yo te animo a que tú, que de repente puedas estar escuchando o vayas a escuchar lo que hoy he hablado, porque no te he predicado, he hablado, que si tú eres de las personas que quieres que se desaten cosas en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, pues yo te animo a que lleves una ofrenda, a que empieces a vivir en el principio de ofrenda de sacrificio. Porque todos tenemos que llevar una ofrenda, todos. En el viejo pacto todos tenían que llevar una. Y conforme a lo que tú llevabas, era tu estado social. Y el sacerdote lo aceptaba. ¿Quién es en este tiempo el que está llevando una ofrenda de mendigo, una ofrenda de pobre? Porque si en lo natural hay un banco que está mirando nuestro estado financiero, en el mundo espiritual también hay ángeles que están mirando, que llevan el reporte y dicen, espérate, Yarixa, Edith, Luis, ella está llevando un reporte de pobre. Ahora yo entiendo por qué las cosas que yo quería conquistar no las conquistaba. Porque aunque el diezmo me era bueno y la siembra me era buena, habían cosas que yo necesitaba conquistar. ¿Soy rica? Todavía no. Todavía no. Pero escucha lo que te dije, todavía no. Pero hay cosas que yo he aprendido a conquistarlas en la dimensión del altar. En la dimensión del altar. Deja de profetizar en el mundo espiritual que tú eres pobre. Nosotros siempre estamos, mira, yo he aprendido y he visto que nosotros los cristianos, siempre que la gente de dinero nos ve, siempre cree que nosotros vamos a pedir, cuando nosotros deberíamos de decir que usted necesita. No ir siempre con cara de mendigo a pedirle a la gente.
¿Qué usted necesita? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no hemos logrado conquistar esa dimensión por nuestro egoísmo, por tal vez la falta de enseñanza, tal vez la pobreza mental, porque hay gente que puede tener dinero en lo natural, pero mentalmente es pobre. Mentalmente es pobre, porque sí, también la pobreza no es necesariamente financiera muchas veces, pero hay pobreza mental. Pero hoy te quiero hablar de esta dimensión del altar que te va a ayudar, que me ha ayudado, que es un principio que yo vivo. No es algo que te estoy hablando y estoy hablándolo porque suena bonito. No, hay una dimensión abierta, hay un mundo espiritual que te está viendo. El mundo espiritual está viendo tu estado bancario, está declarando qué estado, si tú tienes, qué estado tienes en rojo, por qué lo tienes en rojo, por qué estás endeudado, cuánto vales en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, nuestro tiempo, nuestro valor, está la ofrenda que tú des, está traducido en el mundo espiritual por tiempo, por sudor, por vida, por horas, por minutos. Te lo dije, hay gente que vale muy poco en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque vale muy poco. Y digo no para ofenderte, porque valen muy poco porque el tiempo que se toman para ganar una cantidad X. Hay gente que vale mucho también. Hay gente que vale mucho porque ganan muy poco y hacen muchas horas. Y Dios dice, yo quiero a esta persona sacarla del estado financiero de sus cuentas en rojo. Quiero que deje de declarar que es un mendigo, que es un pobre, que es un menesteroso y que empiece a sacrificar otra cosa en el altar. Yo te exhorto. No te quise dar porque es súper larga, es una clase bastante larga. Corté lo más que pude para que aquello. Pero deja de profetizarle al mundo espiritual que tú eres un mendigo. Y empieza a declarar cosas diferentes. ¿Cómo? Trae una ofrenda de sacrificio. Yo llevo esas ofrendas de sacrificio y no las llevo a mi altar. De hecho, las llevo a otros lugares, a otro altar. Pero ojo, porque no es a cualquier altar que yo la llevo. Ojo, mis hijas han sido testigos. Mis hijas, usted me ve a mí que yo chavo, yo soy muy intensa, intensa, porque cuando Dios me habla de algo, yo lo tomo y lo practico, pero a ojo cerrado, a ojo cerrado. Yo creo, un día me dijo él, recuerdo que por un profeta, que llegó y me dijo, eres muy peleona. Me gusta cómo me peleas, porque yo le peleo, o sea, yo hago preguntas. Y a veces, como hay personas que tú le haces preguntas y no te quieren responder, pues me toca a mí preguntarle al Señor. Y él dijo, eres muy peleona, pero me gusta, porque eres el tipo de mujer que lo que yo te enseño lo pones en práctica. Y he visto los resultados. Lo he visto. Yo le dije al Señor, yo estoy agradecida con todo lo que tú me has dado. Le doy gracias a Dios por todo. Dios de verdad nos sacó de vivir en la miseria, porque vivía yo en la miseria cuando estaba en Panamá. Vivía en la miseria. Y desde chiquita yo dije, yo no quiero vivir en miseria. No conocía del Señor, pero había algo en mí que decía que yo quería ser diferente a la historia de mi mamá, a la historia de las personas, de los vecinos que estaban alrededor de mí. Cuando conocí del Señor y empecé a ver los cristianos, que siendo aún cristianos, creyentes en Jesús, amando a Dios, como muchos viven en la pobreza, en la miseria, como muchos tienen que preguntarle a un bolsillo si pueden sacar del otro, como muchos. Y yo, claro, hay tiempos en nuestra vida que vienen tiempos difíciles y yo lo entiendo, todos pasamos por eso. Y ese no es el punto, pero el punto es quedarme en esos tiempos. Y la pregunta que yo me hice, ¿qué estaba yo haciendo mal? ¿Qué era lo que mi esposo y yo estábamos haciendo mal? Diezmábamos, sembrábamos,
¿Pero qué era? Hasta aquel día, bendito sea ese día. Bendito sea ese día cuando yo deposité ese dólar. No profeticé más nunca en mi vida que yo era un pobre, un menesteroso, un mendigo. Profeticé que estaba sacrificando en el altar cabras, cabritos, bueyes, búfalos, vacas, de todo, menos tortolitas. Yo quiero bendecirte en este día. Quiero bendecirte. A mí me cuesta mucho trabajo quedarme quieta porque yo soy muy activa en el altar. Yo no puedo estar, entonces me cuesta mucho. Pero gracias por el tiempo que me has brindado. Y quiero declarar que desde este día tu vida no será igual. No, todavía no soy rica. No, todavía no. Pero estoy viendo las cosechas, estoy viendo las cosas, estoy viendo las cosas que se están dando. Con mucha sabiduría, porque hay que tener sabiduría. Yo le he dicho al Señor, las cosas que quiero comprar no las quiero comprar a crédito, las queremos comprar eh, cash, las queremos comprar todo en efectivo, sin deudas. Así es. Y poco a poco estamos viendo lo que Dios ha enseñado, estamos viendo. Bueno, quiero despedirme, quiero declarar cielos abiertos sobre tu vida. Quiero en este día profetizarte. No te voy a profetizar. Cielos abiertos. Y de verdad que pases una muy buena noche. Estoy yo ya a unos pocos días para salir a Colombia. Con unas expectativas muy grandes. Voy a estar en Colombia creo que por 20 días. Estaré 4 días en cuestiones eclesiásticas y después de ahí, dice uno, afuera. O sea, voy a estar conociendo Colombia porque de verdad Colombia ha sido un país que me ha encantado, me fascina Colombia. Si usted supiera, me fascina Colombia, me encanta. Mi mamá me dice que yo soy más colombiana que panameña. Pero bueno, los voy dejando, me voy a despedir, voy a declarar en este día que tenemos cielos abiertos. Bendiciones. Pases buenas noches, voy a seguir trabajando. Chaito.